Muy buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Abogados y a las otras comisiones hermanas por organizar esta conferencia sobre este tema novedoso y polémico. Primero, quiero declarar que no tengo duda que los derechos humanos deben proteger a todas las personas sin discriminación y, por supuesto, aquí se incluye y debe quedar claro que no puede haber un trato discriminatorio a una persona por su orientación sexual. El principio norma de no discriminación es un principio ius cogens, es decir, de vigencia universal, y parte de la esencia de los derechos fundamentales. Así lo establece la doctrina, los tratados internacionales, nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra jurisprudencia. Segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde que emitió su primera opinión consultiva en 1982 y su primera sentencia en 1989, ha contribuido significativamente a consolidar y afianzar las democracias en la región. En muchos casos se ha constituido como el último recurso de la justicia en el hemisferio y ha funcionado como una herramienta que ha permitido un control judicial oportuno frente a las violaciones de derechos humanos y ha ordenado reparaciones a cientos de personas. Por ello reitero mi reconocimiento y apoyo a los órganos del sistema interamericano, tanto a la Comisión como a la Corte, y soy un convencido que los Estados deben fortalecer, no debilitarlos. En cuanto al tema que nos ocupa, el título de mi conferencia es plantear si con esta opinión consultiva OC24 sobre dos temas de derechos humanos que preguntó Costa Rica, esta Corte se transformó en un tribunal constitucional y por lo tanto anuló las normas vigentes en Costa Rica, o si por el contrario mantuvo su competencia de contrastar un tratado internacional, la legislación local con un tratado internacional, y de esa comparación concluyó que las normas locales no son compatibles con la Convención, pero no las anuló, sino que esa competencia correspondería siempre al derecho interno costarricense. Esa es la duda que surgió. La opinión ha causado evidentemente una enorme polémica, porque algunos entienden que ha ordenado a la República de Costa Rica la inscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha cuestionado la competencia de la Corte para ordenarle a Costa Rica a hacer algo semejante. Por ello me propongo explicar por qué el Tribunal Internacional puede dictar sentencias o resoluciones que son válidas en nuestro país, pero que no anulan automáticamente la legislación local. En primer lugar, Costa Rica de manera voluntaria aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ley 4534 de 23 de febrero de 1970. Entonces fue aprobada voluntaria y libremente por la Asamblea Legislativa, nadie nos la impuso. Al momento de quedar aprobada y ratificada ante la OEA, la Convención adquirió jerarquía superior a las leyes, pero inferior a la Constitución, como lo dispone el artículo 7º de la Constitución Política. Pese a este texto tan claro, la sentencia 3435 del año 92 de la Sala Constitucional declaró que las convenciones internacionales o tratados internacionales sobre derechos humanos tienen su jerarquía superior a la Constitución. La Sala Constitucional en realidad no tenía autoridad para modificar el artículo 7º de la Constitución, pero lo hizo. En ese momento, desde ese momento en adelante, podemos decir que sin quererlo se le atribuyó indirectamente a las sentencias de la Corte Interamericana y a las sentencias de otros tribunales internacionales sobre derechos humanos una jerarquía superior a las sentencias de la propia Sala Constitucional,
de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, de los otros tribunales de la República, las 3 salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y los otros tribunales. Además, cuando Costa Rica firmó esta convención, hizo una declaración por la cual aceptó que la Corte podría interpretar la convención de manera vinculante. Y entonces, definida la jerarquía superior de las sentencias o de la doctrina de la convención sobre nuestra Constitución, como lo hizo la Sala Constitucional, es indiscutible que esas sentencias y opiniones consultivas dictadas por la Corte son parte del derecho interno costarricense por declaración de nuestro propio derecho interno. Así lo declaramos por la ley que otorgó sede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6.889 del año 83, que dice: las resoluciones de la Corte y en su caso de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales comunes. Esa es una ley costarricense. Por ello es indiscutible que estas opiniones o sentencias son plenamente eficaces en Costa Rica. Sin embargo, ¿cuál es el valor de una opinión consultiva? El artículo 64 de la Convención dice que los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención y la Corte podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre sus leyes internas y los instrumentos internacionales. Ese es el contraste que un país le consultaría a la Corte. La Corte había definido en una opinión consultiva 2114 que sus opiniones consultivas son vinculantes para los estados que la solicitan, de manera que en este caso, si lo solicitó Costa Rica, la Corte lo entendería que la opinión consultiva es vinculante para nuestro país y la ley que le otorgó la sede a la Corte, la ley costarricense, también lo dice así. Entonces, esta nueva decisión, la opinión consultiva, es parte del derecho costarricense y por ello puede ser ejecutada en el país. Ahora bien, la pregunta es la del título de la conferencia. Aun cuando sea vinculante, dictó la Corte una sentencia anulatoria de las leyes costarricenses. En mi opinión, no. Porque aun cuando la opinión consultiva le dicta al Estado costarricense, y entenderíamos a partir de ahí una interpretación al resto de los países, 21 países miembros, cómo debía entenderse la convención en 2 temas particulares. Una cosa es la contrastación entre la ley local y esa debida interpretación de la convención en estos 2 temas, y otra cosa es que, al igual que lo hacen los tribunales constitucionales, o lo podría hacer la Asamblea Legislativa, haya anulado o desaplicado para el caso concreto las leyes costarricenses. La opinión consultiva, en primer lugar, analizó el artículo 54 del Código Civil, que dice, en resumen: todo costarricense inscrito en el registro del Estado Civil puede cambiar su nombre con autorización del tribunal, lo cual se hará por los trámites de la jurisdicción voluntaria promovida al efecto. Por su parte, el 55 del Código Civil dice: una vez presentada la solicitud, el tribunal ordenará publicar un edicto concediendo 15 días para presentar oposiciones, y el artículo 53 dice: en toda solicitud de cambio de modificación del nombre se oirá al Ministerio Público y antes de resolver lo procedente el tribunal recabará un informe de buena conducta y falta de antecedentes. Esto es lo que dice la ley local. Cualquiera puede cambiar su nombre, pero hace la petición ante un tribunal. No dice que no lo pueda hacer y tampoco dice que no pueda cambiar el nombre según lo que nosotros entendemos sea o el sexo de biológica de la persona o el género, que es la conducta o atribución exterior
de esa persona. Como se aprecia, no existe ninguna posibilidad de dobles lecturas. Para cambiar de nombre hay que acudir al juez. Pero la Corte dijo, párrafo 3 de la parte resolutiva, en consecuencia, en virtud del control de convencionalidad del artículo 54 del Código Civil, debe ser interpretado de conformidad con los estándares previamente establecidos para que las personas que deseen adecuar integralmente los registros y o los documentos de identidad, su identidad de género autopercibida, puedan gozar efectivamente de este derecho humano reconocido en los artículos 3, 7, 11, 13, 18 de la Convención, en los términos establecidos en los párrafos 162 y 171. Pero no es posible concluir que pueda hacerse una interpretación por una autoridad local del artículo 54 en el sentido de que ya no se aplica, porque puede dictarse un reglamento que lo sustituya para producir el cambio de nombre en el registro civil. Es decir, pese a al concepto de la Corte de cómo debería reconocerse ese derecho por el derecho costarricense, no llegó a anular la ley local, porque las lecturas son radicalmente diferentes. No es posible atribuirle al Código Civil otro significado, como que ya no se acude al juez. Y en el párrafo cuarto dice: el Estado de Costa Rica, con el propósito de garantizar de manera más efectiva la protección de los derechos humanos, podrá expedir un reglamento mediante el cual incorpore los estándares antes mencionados al procedimiento de naturaleza administrativa que pueda proveer de forma paralela, de conformidad con lo señalado en los párrafos anteriores de la presente opinión. Entonces, si no es posible emitir ni una lectura judicial o administrativa, ni emitir un reglamento que diga radicalmente lo contrario al Código Civil, tenemos que concluir que por esa imposibilidad, digamos, lógica formal, la Corte ni ordenó, ni desaplicó, ni anuló el artículo 54 del Código Civil. Conclusión: esa anulación tendrá que producirse por el derecho interno. En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, curiosamente la Corte cambió de lenguaje, porque no transcribió el artículo 14.6 del Código de Familia, que declara imposible, ya lo vemos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y tampoco utilizó el lenguaje de control de convencionalidad, que ya voy a explicar. El artículo 14 del Código de Familia dice: es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la Corte, en contra de este texto, aparentemente dice que deben respetarse sin discriminación todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado, que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales. Con este texto de la decisión de la Corte, algunos consideran que por primera vez en su historia la Corte dejó sin efecto su valor y sin valor la ley dictada por el Parlamento de uno de los países, de los Estados miembros de la Convención. Según esta tesis, en lugar de contrastar las leyes con la Convención, la Corte dio un paso más allá y transformó de manera unilateral su competencia de un tribunal internacional al de un tribunal constitucional supranacional.
Según esta tesis, esta vertiente, la decisión de la Corte, a partir de allí, le permitiría anular las leyes de todos los 21 países miembros y que han aceptado su jurisdicción. Pero este resultado no fue previsto ni remotamente en 1969, cuando se firmó la Convención. Ningún país declaró ni ha declarado la fecha al reconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la misma atribución o autoridad de los parlamentos de cada uno de los 21 países, o tampoco ha reconocido que la Corte tiene la misma competencia de los tribunales constitucionales, que o desaplican para el caso concreto según el modelo o anulan definitivamente las leyes. Según esta primera tesis, la Corte sería el nuevo Tribunal Constitucional Supranacional de todos los países miembros. Según la segunda tesis, cada país deberá adecuar su legislación a la doctrina de las sentencias de conformidad con el artículo 2 de la Convención. Y este pareciera ser el debate de más largo plazo que el caso particular del cambio de nombre o de la inscripción del matrimonio de personas del mismo sexo. Véanse que en el artículo, en el punto 10 de la parte resolutiva dijo: el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 17 de la Convención y en los términos establecidos en los párrafos 200 a 218. Y después en el párrafo 11 dice: es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación respecto de los que están constituidas por parejas heterosexuales. Entonces, la conclusión sería que este lenguaje, que es menos preciso que en los párrafos anteriores sobre la inscripción del matrimonio, no podría considerarse, según la segunda tesis, que ha derogado al Código de Familia. Ahora, volvamos a la tesis de la eficacia de las sentencias, porque si vimos que la jerarquía de la doctrina de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte es superior a la doctrina y a las sentencias de los tribunales locales, incluidos la Sala Constitucional y las 3 salas de la Corte, como la misma Sala Constitucional lo declaró, tendríamos que distinguir entre la jerarquía superior y su eficacia local. Bueno, si analizamos de nuevo el texto de la opinión consultiva, comprobamos que ni el caso de la de la inscripción de un cambio de nombre, ni en el caso de la opinión consultiva sobre el cambio, el matrimonio de personas del mismo sexo, son eficaces de inmediato. Es decir, que si no derogó ni dejó sin efecto el artículo 54 del Código Civil, ni el Código de Familia, corresponderá al derecho interno producir la anulación o derogación de esas normas por ser incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una norma de jerarquía superior. Ahora bien, en Costa Rica, el único tribunal que puede anular las leyes por ser contrarias a la Constitución política es la Sala Constitucional. Es un sistema concentrado, porque lo declara el artículo 10 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide a los jueces derogar o desaplicar las leyes por ser contrarias a la Constitución,
Y si tienen duda sobre su constitucional, dice, necesariamente deben consultar a la Sala Constitucional, de manera que con la consulta judicial de constitucionalidad, el asunto regresa a la Sala Constitucional. Entonces, para terminar, si se plantea por vía de un amparo o de una acción de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad del artículo 54 del Código Civil y el 16 del Código de Familia, y la Sala Constitucional debe conocer el caso, tendrá que decidir entre dos tesis. Si cambia de opinión respecto de la jerarquía de las convenciones sobre derechos humanos, no sería la sentencia o la opinión consultiva jerárquicamente superior o vinculante que una sentencia que pueda dictar. Pero si es coherente con su propia tesis, deberá necesariamente anular la propia doctrina por la cual declaró constitucional, es decir, válido, el matrimonio entre personas, exclusivamente entre personas heterosexuales, cambiar esa tesis y anular el Código Civil y el Código de Familia para que prevalezca la tesis o doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no existiría un impedimento doctrinario para el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque esa doctrina de la Sala Constitucional habría quedado modificada o derogada por esta opinión consultiva. Pero dijimos que las normas legales siguen vigentes hasta que la Asamblea Legislativa las derogue o la Sala Constitucional las anule. Ahora bien, ¿cuál va a ser el procedimiento para llegar allí? Bueno, existen dos posibilidades, ya sea que el registro civil acepte de manera directa la inscripción del cambio de nombre, haciendo caso omiso del Código Civil, y esto genere un caso ante la Sala Constitucional, o que alguna persona presente una acción de inconstitucionalidad directa contra las dos normas en aplicación directa de la opinión consultiva. En ese caso, repito, la Sala Constitucional tendrá libre autoridad para derogar estas dos normas y hacer compatible la legislación costarricense con la Convención Americana de Derechos Humanos. Concluyo entonces diciendo que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se autoatribuyó, no se autoproclamó un tribunal constitucional, el propio derecho costarricense permite anular o derogar las dos normas que hoy serían incompatibles para permitir la inscripción de nuevos nombres según el género de la persona, autoconcebido, o para permitir la inscripción de matrimonios de personas del mismo sexo. Muchas gracias.